ayer veíamos en la conferencia acerca de Daniel y sus compañeros, y el hermano decía que este mundo está totalmente apartado del Señor, y el mundo usa tres principios con respecto al gobierno humano. Y el primero es rebelarse contra Dios. Todos los gobiernos están en contra de la autoridad de Dios porque desean gobernar por ellos mismos. El segundo es exaltar al hombre. Como gobierno están acostumbrados a que el hombre sea exaltado y que el Señor sea algo menospreciado. Y el tercero era adorar ídolos. Eh, Cuando nosotros nos sujetamos a lo que este mundo tiene y llegamos a ser partícipes de estas tres cosas, nos rebelamos contra Dios, exaltamos a los hombres y llegamos a adorar ídolos. Pero me impresiona mucho que Daniel y sus compañeros, ellos estaban en la misma situación cuando fueron llevados yo creo que cuando ellos fueron llevados a este lugar, ellos estaban en la misma situación, tenían estos mismos tres aspectos en contra, pero ellos decidieron ser separados para el Señor. Y esa palabra es muy importante, de ser separado, porque nosotros podemos estar en el lugar, pero si nosotros estamos separados de todo esto, podemos ser aquellos que cambian la era. El Señor necesita personas que cambien la era. Y Daniel y sus compañeros fueron aquellos que en su momento cambiaron la era, pero el Señor nuevamente necesita cambiar de era. Entonces necesita personas que sean apartadas para su propósito. Me impresionaba mucho algo, y es que cuando el rey mandó que todo aquel que no adorara la estatua fuera metido en el horno, los jóvenes fueron fuertes y decidieron no adorar, pero ellos fueron fuertes porque estaban juntos. Solo estando juntos ellos podían resistir. Luego cuando ellos fueron metidos en el horno, dice que el Señor no vino y los fue a sacar del horno, ¿verdad? Mágicamente, sino que Él estaba con ellos cuando ellos estaban dentro del horno. Entonces este principio quiere decir que el Señor no nos rescata de las situaciones que tenemos, pero el Señor ciertamente está con nosotros en cada situación y Él nunca nos deja. Pero nosotros debemos permitir que nada se interponga entre Dios y nosotros, porque si nosotros permitimos esto, el Señor puede libremente estar con nosotros. El hermano nos compartía de que todos los hombres son pecadores. Sin embargo, cuando el Señor vino a la tierra, en Él no había nada de pecado. Y el hermano decía que el Señor es la única persona bajo la ley que no debía morir. Pero el amor del Señor lo llevó a dar su vida por nosotros. Él era el único justo que no tenía necesidad de morir porque Él cumplía todos los requisitos de la ley. Sin embargo, Él nos amaba y el amor del Señor lo llevó a morir por nosotros. En la tarde veíamos con los jóvenes la lección de la transformación, y me impresiona mucho el hecho de que cuando nosotros vemos estos libros, los vemos como que son los libros de la escuela de la verdad, o son los libros para los jóvenes más pequeños, porque hablan de la salvación y de cosas que son para creyentes que acaban de recibir al Señor. Pero este libro es impresionante porque esto es la base de nuestra salvación. Y muchas veces nosotros como personas más grandes o que ya hemos visto estos libros, tendemos a olvidar esto y a perder incluso el principio de nuestra salvación. Pero el Señor necesita que nosotros seamos transformados. Y había una pregunta que decía, ¿dónde debemos ser transformados? Y la respuesta era en nuestra alma. Nuestra mente, nuestra voluntad y nuestras emociones deben ser transformadas, pero con el fin de expresar únicamente al Señor. El resultado de que nosotros seamos santificados es que nosotros seamos transformados. Y el resultado de que nosotros seamos transformados es que expresamos a Dios exteriormente. Nuestras acciones y todo lo que hacemos expresan a Dios. Y por último, en la tarde con los jóvenes universitarios veíamos acerca del árbol de la vida. Y el principio de este árbol es la dependencia. Y eso como personas nos expone mucho porque nosotros, o al menos yo, me gusta hacer las cosas por mi propia cuenta. Casi no me gusta escuchar consejos o dejar que alguien me ayude. Pero el principio del árbol de la vida es la dependencia. Necesitamos depender totalmente del Señor.
decía, a veces nosotros decimos, Señor, yo quiero depender de ti, guíame, muéstrame por dónde quieres que yo vaya, pero a veces vamos, Señor, por aquí dijiste, ¿verdad? Sí, Señor, por aquí vamos, ¿verdad? Y vamos casi que forzando al Señor a ir por nuestro camino y no dejamos que el Señor nos guíe. Entonces, nosotros debemos permitir que el árbol de la vida sea nuestro mapa y que el Señor sea quien nos guíe, porque únicamente hay dos opciones, el árbol del conocimiento y el árbol de la vida. Pero este árbol del conocimiento no involucra únicamente lo que tiene que ver con muerte, ¿verdad? Porque a veces vemos que el árbol del conocimiento son las cosas malas, ¿verdad? Y que nos van a llevar a hacer cosas malas. Sin embargo, en el árbol del conocimiento también están las cosas del bien. Entonces debemos tener mucho cuidado porque aún las cosas del bien nos pueden llevar a la muerte. Entonces debemos ser sabios y permitir que el Señor nos guíe en todo momento, porque el Señor necesita que nosotros seamos personas que dependan totalmente de él. Amén. Amén por estos 3 hebreos, ¿verdad? Que dejaron que el Señor los guiara, que fuera el Señor protector. Estos hombres hacían la voluntad de Dios. Y esta semana se habla de la voluntad de Dios. Necesitamos hacer la voluntad de Dios en el reino de Dios. El que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. El mundo está en contra de Dios, el Padre. Las cosas que están en el mundo están en contra de la voluntad de Dios. Amén, porque la realidad es que la voluntad de Dios es hacer lo que Dios quiere, no lo que nosotros queremos. También hablaba mucho en esta semana sobre la forma de cómo nosotros debemos como cristianos estar restringidos. Decía que al estar restringidos nosotros vamos por el camino estrecho. Y me gustaba bastante porque el camino ancho lo hace a uno, lo hacen a las personas pues andar en las cosas del mundo. Y Dios ya no quiere que nosotros andemos en las cosas del mundo, sino en las cosas de Él, ¿verdad? Hacer su voluntad. Dice que nosotros al andar en las cosas el hacer nosotros su voluntad, al andar nosotros en el camino angosto, nosotros estamos siendo restringidos. Y es cierto, ¿verdad? Es que nos van a venir a restringir a muchas cosas, pueden venir enfermedades que nos restrinjan, pueden venir a los alumnos, miraba yo el hermano les compartía de que pueden tener también bajas calificaciones aunque el alumno se esfuerce, pero esa es la voluntad de Dios, ¿verdad? Estamos siendo restringidos por el Señor. Y me gozaba esta mañana lo que hablaba Ángel, porque estos hebreos estaban siendo restringidos por el Señor, estaban haciendo la voluntad que Dios quería, ¿verdad? Hoy nosotros queremos hacer nuestra propia voluntad, hacer lo que nos place, pero nos damos cuenta que ese no es el principio de la voluntad de Dios. La voluntad de Dios es que nosotros seamos restringidos, ¿verdad? Que seamos obedientes como lo hizo su Hijo, ¿verdad? Jesucristo fue restringido, fue humilde, fue esclavo, fue humillado, con muchas cosas. Nosotros no queremos ser eso, nosotros queremos ser enaltecidos, queremos que todos nos digan, ah, qué bonito, ah, él lo sabe todo, queremos siempre ser enaltecidos, pero nosotros ya no debemos ser esas personas de estar pensando en estas cosas, porque nosotros estamos siendo gobernados bajo la voluntad de Dios. Nosotros debemos ser humildes, ¿verdad? Decía en un párrafo de la Biblia, yo leía, dice dice que el que llora, dice, el que será humillado será exaltado. Y esto es algo maravilloso, ¿verdad? Que Dios nos tiene preparado. ¿Verdad? No es fácil el camino del Señor, no es fácil ser cristiano, ¿verdad? Pero muchos creen que tener en abundancia o estar bien o tener paz, eso es la voluntad de Dios, pero la realidad es que viéndolo bien, la voluntad de Dios es ser restringidos. Entonces, la realidad es que nosotros debíamos de dar gracias al Señor, porque estamos siendo restringidos por nuestro Padre, ¿verdad? Y cuántas cosas hay en la Biblia que nos demuestran cuán grande es el Señor, cuántos hombres se han humillado y, pues bueno, pasaron lo que Dios quería, ¿verdad? Pero, amén, porque nosotros somos el pueblo, dice, el nuevo Israel, decía el hermano aquí, que nosotros éramos el nuevo Israel, ¿verdad? El gobierno de Dios por la iglesia como el nuevo Israel de Dios. Amén, porque el Señor nos tomó a nosotros, ¿verdad?
como aquellos también predestinados para él, ¿verdad? Él tuvo un Israel que fue escogido, pero entre ese pueblo de Israel le fallaron muchos, ¿verdad? Como muchos también fueron restringidos por él. Y también porque ahora nosotros también debemos de ser ese pueblo, ese nuevo Israel para el Señor, ¿verdad? De caminar por esa puerta estrecha. No es fácil, pero vamos caminando, ¿verdad? Y dándole la gloria al Señor, bendiciendo al Señor por todo lo que el Señor hace, ¿verdad? Por esta palabra tan maravillosa. Y a través de los libros nosotros aprendemos con los hermanos, ¿verdad? Y también leemos la palabra, que eso nos hace, nos llena a nosotros y podemos compartir lo poco que nosotros aprendemos. Amén. Amén, hermanos, en cuanto a la semana 6, el título es Hacer la voluntad de Dios en el reino de Dios, bajo el gobierno de Dios, para la iglesia como a Israel de Dios. En el Romano 1 dice necesitamos hacer la voluntad de Dios en el reino de Dios. En el Romano 2 dice a fin de hacer la voluntad de Dios en el reino de Dios, debemos llevar la vida cristiana bajo el gobierno de Dios. Eso va juntos. Y en el Romanos 3, hacer la voluntad de Dios en el reino de Dios, bajo el gobierno de Dios, redunda en la iglesia como la Israel de Dios. Y en cuanto a los bosquejos, voy a leer algunos, hermanos, me voy para la página 151. 151. Aquí me pasé. Aquí tengo la página 151 y es en primera de Juan 2, 15 al 17. Y dice, no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y su concupiscencia, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. O sea que vemos que el mundo es el enemigo de Dios y es un contendor fuerte porque abarca todo. Toda nuestra vida está centrada en el mundo. Y esta concupiscencia se opone a la voluntad de Dios. La voluntad de Dios es que nosotros hagamos lo que el Padre dice. Por lo tanto, el mundo y su concupiscencia pasarán, pero todo eso pasará. Podemos de que las palabras de Dios no pasarán. Todas las cosas pasarán, menos la palabra de Dios. Y su voluntad permanece también para siempre. O sea que esto es lo que tengamos en el mundo y su concupiscencia lo tenemos que dejar. Entonces aquí quiero ir a otra cita que es el Mateo 6:10. Que venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. En Mateo 7:21 dice, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Y Mateo 12:50 dice, porque todo aquel que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos, este es mi hermano y hermana y madre. O sea que esta afiliación que tenemos con el Señor nos hace hermanos y hacemos que nuestro Padre que está en los cielos nos rija. O sea que esto viene a ser una realidad del reino de los cielos ahora, esta manifestación del reino por venir en el futuro. Pero para entrar en este reino de los cielos necesitamos hacer dos cosas, invocar al Señor y hacer su voluntad. O sea que nosotros tenemos que hacer dos cosas constantemente, como el respirar, invocar al Señor y hacer la voluntad del Padre Celestial. Invocar al Señor hasta ser salvos. Pero para entrar al reino de los cielos necesitamos también hacer la voluntad del Padre Celestial. O sea que no podemos pretender nosotros hacer las cosas por nosotros mismos, sino que tenemos que buscar la voluntad del Padre. Y aquí en Mateo 7, 13, 14 dice, entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la destrucción. Y muchos son los que entran por ella, porque estrecha es la puerta
y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. Señor Jesús, que nos des la oportunidad de entrar en esta puerta y porque este camino es estrecho, porque dice que los que entran por la puerta deben ser pobres en espíritu, deben llorar, deben ser más, deben tener hambre y sed de justicia, y deben ser misericordiosos y de corazón puro. Hay que hacer la paz con todos los hombres y estar dispuestos a sufrir persecución por causa de la justicia, a ser vituperados por causa de Cristo. Solo los que tienen semejante naturaleza pueden entrar por la puerta estrecha. O sea que el Señor no son requisitos ni cánones, sino que es una vida de cristiana apropiada. Y en el 1 Pedro 1:17 dice, y si invocáis por Padre a aquel que sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno, conducidos en temor durante el tiempo de vuestra peregrinación. En 1 Pedro 5:10, mas el Dios de toda gracia que os llamó a su gloria eterna en Cristo Jesús, después de que hayas padecido un poco de tiempo, él mismo os perfeccione, confirme, fortalezca y simiente. O sea que la Biblia es la palabra de Dios, es contundente. Aquí no tenemos que ver si se hace o no se hace, sino que tenemos que tener la obediencia, lo que dice el Padre, ser obedientes para que este Señor Jesucristo nos ayude en su misericordia y podamos estar con la voluntad de Dios, a fin de hacer la voluntad de Dios en el reino de Dios. O sea que todo eso es para Dios. O sea que la palabra no miente, sino que la palabra nos exhorta. La palabra no nos fuerza, sino que la palabra nos hace luz, nos da luz, para que nosotros estemos en la luz admirable que es el Señor Jesucristo. O sea que eso es en cuanto a esta semana 6, que es la última, me parece, de este avivamiento. No sé cuál es el que nos toca la próxima vez. Y solo quería mencionarles algo con relación a Apocalipsis, que estamos estudiando Apocalipsis, y nos ha dejado maravillados, porque aquí en el capítulo 5:1 dice, y vi en la mano derecha del que estaba sentado en el trono un libro escrito por dentro y por fuera, sellado con 7 sellos. Y vi a un ángel fuerte que proclamaba a gran voz, ¿quién es digno de abrir el libro y desatar sus sellos? Pues solo hay un digno, Cristo, el Hijo del Hombre, que está a la diestra del Padre, administrando el universo. Y ese es el Dios que tenemos nosotros. Él nos lleva al Padre. Y dice que los ancianos estaban con sus copas de oro llenas de las oraciones de los santos fieles. Y esos los presentaba ante Dios. O sea que era un conjunto de celestial que estaba ahí actuando, porque estaban los ancianos, estaban los ángeles, y adorando a nuestro Dios, diciendo que es el único digno, el único que tiene honra, el único aquí parece que es en el 14 o 13, dice, al que está sentado en el trono y al Cordero, sea la bendición, la honra, la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. O sea que son los únicos a quienes nosotros debemos de adorar, porque no hay otros dioses delante de nosotros, sino solo un Dios. Y a Él debemos de adorar, a Él debemos de exaltar, a Él debemos de honrar. O sea que damos gracias por este día, damos gracias por la palabra, damos gracias por los hermanos aquí reunidos, que sean benditos hoy y siempre. Amén, hermanos. Esta semana nos habla acerca siempre de la voluntad del Señor, pero nos habla acerca de hacer la voluntad del Padre en su reino. Y en el día 1 habla un versículo que ya conocemos mucho y lo cantamos, que dice que no debemos de amar al mundo ni las cosas que están en el mundo, porque si amamos al mundo, el amor del Padre no está en nosotros, ¿verdad? Y me gusta mucho este versículo y lo disfruté mucho porque realmente hermano nos explica acá de que todo lo que el mundo es un sistema que está en contra de Dios. Cada cosa que hay en el mundo es anti Dios, es un sistema en contra de Dios. Y él dice que tiene mucho que ver con la concupiscencia de nuestros ojos,
cómo nuestros ojos ven las cosas, ¿verdad? Poniendo el ejemplo de un carro, dice el hermano que no es que tener un carro sea malo, sino el problema está en que nuestros ojos tienen concupiscencia y quieren exaltarse a sí mismos, queremos exaltar el carro o tener un carro solo para nuestra exaltación. Entonces hay un problema en cuanto a nuestros ojos de concupiscencia y por eso es de que todo este mundo se opone a Dios y no debemos de amar a este mundo, no debemos de permitir que la concupiscencia de nuestros ojos pueda amar y anhelar lo que es el mundo ni su vanagloria. Luego en el día 2 nos habla una parte muy importante y es acerca de la entrada al reino. Nosotros entramos al reino de Dios a través de la regeneración, ¿verdad? Todo hombre que es regenerado, que invoca al Señor y se arrepiente y viene a Él, entra en el reino de Dios. Pero entrar al reino de los cielos equivale a entrar en el reino, totalmente en hacer la voluntad en el reino. Entonces, esto tiene, el entrar en el reino de los cielos equivale a que nosotros veamos que el Padre tiene una voluntad, ¿verdad? Y que nosotros como hijos debemos de no solo de ver esa voluntad, sino que necesitamos también hacer su voluntad. Y esto tiene que ver mucho con lo que el Padre quiere, y es que Él quiere edificar la iglesia, como Cristo dice, como roca. Entonces, el deseo del Padre hoy es la edificación de la iglesia, y nosotros como hijos debemos de estar en ese deseo. Pero o sea, son dos cosas diferentes, entrar en el reino de Dios y entrar en el reino de los cielos. Nosotros hoy necesitamos entrar en el reino de los cielos, porque esto va a traer de regreso al Señor. Y luego también me gustaba mucho el día 3 porque habla de algo que hablaba mi mamá, de que necesitamos nosotros entrar en esta puerta que es una puerta estrecha, es un camino estrecho, ¿verdad? No es un camino que, pues, de alguna manera está restringido, ¿verdad? Y nos lleva a la comunión. No podemos vivir sin comunión. Si nosotros regresamos a ver nuestra vida, muchas decisiones a lo largo de todo lo que vamos viviendo, las hemos tornado en cuanto a nuestra forma de vivir. O sea, le hemos pedido consejo a las personas o hacemos lo que bien nos parece, pero difícilmente hemos estado restringidos por la comunión. Y ese ha sido un problema porque ha traído problemas a la vida de la iglesia, problemas muy personales. Entonces, pues necesitamos hoy conocer este camino estrecho, este camino angosto, ¿verdad? Que nos va a conducir a la vida eterna. Y es un camino donde probablemente haya muchos sufrimientos, pero el Señor es nuestro sostén. Y como decía Ángel, ¿verdad? Me impresionó mucho eso porque los jóvenes no fueron liberados del horno de fuego, pero había alguien que estaba con ellos, ¿verdad? El Señor no nos libera de las circunstancias, tenemos que pasarlas, pero Él está con nosotros. Eso confortó mucho mi corazón, ¿verdad? Porque nosotros pensamos que, bueno, pero ¿por qué el Señor no termina esa circunstancia? ¿Por qué no quita tal cosa? ¿O por qué simplemente no deshace algo? Pero realmente estos jóvenes, si ustedes ven, ellos no fueron librados del horno de fuego, ellos tuvieron que entrar. Y aún dijeron que si el Señor no los librara, de todos modos, ellos no iban a adorar a la estatua. Y el Señor los acompañó, ¿verdad? El Señor estuvo ahí con ellos y los libró en la manera de estar con ellos y de vivir con ellos. Luego, en el día 4 me impresionó mucho el versículo que dice, y si invocáis por Padre aquel que sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno, conducíos en temor durante el tiempo de vuestra peregrinación. Nosotros hoy lo invocamos a Él como Padre, pero vivimos como hijos sin Padre, ¿verdad? Y eso me cautivó mucho y me hizo, me dio mucha, no solo tristeza a mi corazón, sino arrepentimiento, porque realmente cómo es que podemos invocar a Dios como Padre, pero parecer hijos que no tienen ningún Padre, ¿verdad? Que no viven bajo una restricción y no viven bajo un gobierno, ¿verdad? Hoy el Señor tiene un gobierno y muchas personas andan en el mundo haciendo lo que se les da la gana, viviendo de una manera que está en contra de Dios, no tomándolo a Él como su principio. Y nosotros como iglesia deberíamos de actuar como sus hijos, dice aquí, con un temor, dice, con un temor. Y ese temor es un temor de un hijo hacia un padre, un respeto total hacia el Señor, ¿verdad?
pero no hemos vivido de esa manera. Entonces necesitamos hoy volver nuestro corazón a Él. Y aquí también habla acerca de que Hitler, dice, ponle mano de ejemplo, Hitler va a ser juzgado, ¿verdad? Todos los emperadores y reyes van a ser juzgados. Nosotros vemos que la gente, a veces parece que la gente del mundo tiene más que nosotros, va a tener una mejor casa, un mejor carro, tiene esto, tiene aquello, pareciera que no tiene problemas, ¿verdad? ¿Y por qué nosotros como cristianos tenemos tantos problemas, verdad? Y nos vienen sufrimientos y padecimientos. Y el hermano dice de que todas las personas van a ser juzgadas, pero que realmente el juicio empieza por la casa de Dios. Él hoy está empezando su juicio por la iglesia. Entonces, así como hace que todas las personas de la tierra resplandezca el sol sobre ellas, también va a llegar un día donde el juicio de Dios va a llegar sobre cada persona y este universo va a ser juzgado y va a ser purificado. Entonces, hermanos, no crean de que, es que aquel anda suelto y anda robando, pero él no le pasa nada. A todos nos llega un juicio, pero el Señor empieza su juicio en la iglesia. Y eso tiene que ver porque Él necesita que la iglesia sea manifestada por su reino. Entonces no puede empezar a juzgar el mundo, sino que tiene que empezar a juzgar su iglesia porque Él necesita purificar su iglesia. Entonces, alabado sea el Señor. Hoy debemos de considerar, conocer la voluntad del Padre, vivir por esta voluntad del Padre, estar hoy en su reino y vivir bajo los principios de este reino maravilloso, ¿verdad? Que es un reino de justicia y de paz, ¿verdad? Él va a producir la justicia va a llegar a cada rincón de la tierra y todo el universo. Por eso es de que en Apocalipsis vemos a una tierra que está siendo purificada por el fuego, ¿verdad? Porque la tierra va a pasar, todo va a pasar, pero la palabra del Señor no va a pasar y todo va a ser purificado, ¿verdad? Pero el Señor hoy nos quiere volver a su voluntad, hermanos, que nuestro corazón hoy se pueda volver a su voluntad. Amén. Amén. Alabado sea el Señor por la palabra de esta semana. En cuanto a la palabra santa, disfruté el día 1 y realmente abrió mucho mis ojos porque, bueno, el versículo 1 de Juan 2:15 al 17 dice, no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y su concupiscencia, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Y bueno, comienza hablando la semana con que el mundo pues es el enemigo de Dios y todo lo que en el mundo hay es el enemigo de Dios, constituye el enemigo de Dios. Habla de dos trinidades, de la Trinidad de Dios, que es el Padre, el Hijo y el Espíritu, pero también habla de una Trinidad maligna, que es el mundo, Satanás y la carne. Y en cuanto a las concupiscencias y todo lo que habla aquí del sistema satánico, yo pensaba antes, tenía la idea de que un carro era el mundo, la ropa era el mundo, y así, ¿verdad? Las cosas en sí eran el mundo. Pero lo que el hermano habla aquí es de que el sistema satánico está formado por las concupiscencias, por lo que dice el versículo, por los deseos de la carne, por los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida. Estas tres cosas constituyen el mundo. ¿Y de qué manera podemos salir de este sistema mundial? Y es lo que disfruté bastante, y es que para salir del sistema mundial nosotros debemos acudir al Dios triuno. Y el Dios triuno es nuestro refugio. En Él debemos permanecer para salir de este sistema mundial. Y al disfrutar a Dios y estar en su palabra, hacemos su voluntad.
Así que me gustó mucho el título de la semana, que habla de hacer la voluntad de Dios en el reino bajo el gobierno para la iglesia como Israel de Dios. Así que, principio, huir y refugiarnos en el Padre y en su palabra para salir del sistema satánico y maligno es parte de hacer su voluntad. Y el Señor dice aquí en uno de los párrafos de que el Dios y el Dios triuno es nuestro refugio y nuestra protección. Así que en cuanto al sistema satánico y el sistema del mundo, no necesitamos esforzarnos, sino que simplemente volver al Señor, volver a su palabra, disfrutar al Señor en su palabra. Así que este comienzo de esta semana es bien rico y bastante alumbrador para todos, porque no solo los jóvenes están al mundo o permanecer en el mundo, sino que aún los adultos también tenemos deseos en nuestro corazón que no son la voluntad de Dios y deseamos satisfacer, pero ir al Señor, a su palabra y irnos en el Dios triuno nos permite a nosotros hacer su voluntad y poder salir de este sistema satánico. También esta semana pues continuamos estudiando el libro de Apocalipsis y la verdad que ha sido orador. Vimos la iglesia en Tiatira, la iglesia en Filadelfia, la iglesia en Laodicea, la iglesia en Sardis también. Pero éramos, pues yo muy impresionada con todas las iglesias porque el Señor muestra un aspecto de Él para cada iglesia y cada uno de los aspectos es específico para tratar con la decadencia que hay en ella. La iglesia en Filadelfia es bien interesante porque ella ha sido fiel y ella, el Señor le dice que ha guardado su palabra y nunca ha negado su nombre. Así que la iglesia en Filadelfia representa a la iglesia recobrada, la iglesia que posee la palabra del Señor, pero aún obteniendo todas las riquezas que el Señor ha dado en su recobro. Ella nunca se ha jactado de lo que tiene, sino que su trabajo ha sido guardar su palabra y guardar el nombre del Señor. También habla aquí de que aquí, permítanme, la iglesia de Filadelfia también en el versículo 9 del capítulo 3 habla de las sinagogas de Satanás y entonces la nota es bien interesante porque explica de que los judíos o el judaísmo estaban bajo un sistema de error bien fuerte porque ellos estaban aferrados a cosas materiales, estaban aferrados al templo material, estaban aferrados a las sinagogas, pero estas sinagogas se habían convertido en las sinagogas de Satanás. Y más adelante en la iglesia de la Odisea habla de las profundidades de Satanás de las cuales participó la iglesia, la iglesia católica. Pero en cuanto a las sinagogas habla, antes, pues los judíos hablaban la palabra de Dios o el Antiguo Testamento en las sinagogas, pero aún así eran tan religiosos que cuando el Señor llegó a leer el libro, el rollo en una sinagoga, la palabra se había cumplido en él, quisieron matarlo. Entonces, Satanás es bien sutil porque ante la palabra del Señor, él busca perseguir y matar a los santos. Luego habla de la iglesia en la Odisea. Odisea es la iglesia recobrada que se degradó. Y habla de varias cosas y le dice de que, uno, de que no es fría ni es caliente, sino que es tibia. Y habla que a los tibios va a vomitarlos de su boca. Y el ser vomitados de la boca del Señor es ser apartados de la presencia del Señor. Y algo bien interesante aquí es de que cuando nosotros, por alguna razón, nosotros nos volvemos tibios, el Señor, hay un momento que aunque vayamos a las reuniones no tenemos disfrute, o vamos a la Biblia y ni siquiera entendemos lo que estamos leyendo. Y eso es ser apartados de la presencia del Señor, el perder el gozo de la salvación. Eso es ser tibio. Y es algo que debemos prestar atención
porque en otro capítulo de Apocalipsis habla de que Él es el viviente y el viviente mora en nuestro espíritu. Así que para que no caigamos en esta situación de la iglesia recobrada, degradada, debemos volver a nuestro espíritu constantemente, ejercitar nuestro espíritu para poder ser vivientes como la persona que mora dentro de nosotros. En cuanto a la iglesia de la Odisea, hay un versículo el versículo 20 del capítulo 3, que dice, he aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Y habla varias cosas importantes, porque uno, cenar en este versículo es una comida muy importante. Es la última comida que se hace en la tarde y es una comida muy importante. Y el Señor, y es prácticamente este versículo, se interpreta de forma literal, porque el Señor está constantemente ante nuestra degradación. El Señor nos está llamando cada día. Cada día llega a tocar nuestra puerta, llega a tocar nuestro corazón para que le dejemos entrar y disfrutemos con Él comiendo. Así que mucha de la revelación en la Biblia, bueno, tiene dos formas de interpretarse. Por un lado, hay una forma espiritual de interpretar la Biblia, pero también hay una forma literal. Y la mayor parte del libro de Apocalipsis, según hemos estado estudiando, se interpreta de forma literal. Así que no son sombras, no es algo que va a suceder, sino que al contrario es algo que ya sucedió. Y es algo que en el caso de este versículo que les leí, es algo que sucede todos los días. Así que el Señor, vamos a nuestro espíritu para cenar con nosotros, para comer con nosotros. Y lo maravilloso de esto es de que comer al Señor es un asunto que no se termina cuando el Señor regrese y ya no necesitamos comer al Señor. El tiempo de la era de la gracia o la era de la iglesia es para ejercitarnos en comer, en beber y disfrutar al Señor, porque ese va a ser nuestro trabajo por la eternidad. Y eso es algo maravilloso. También el Señor dice, le aconseja a la iglesia en Odisea que compre oro refinado en fuego, para que seas rico, vestiduras blancas para vestirte y que no se manifieste la vergüenza de tu desnudez, y colirio con que ungir tus ojos para que veas. Pero el Señor le aconseja que compre. Hay que pagar un precio para disfrutar al Señor. Y el precio que pagamos para disfrutar al Señor, pues es nuestro tiempo, nuestro dinero, energía, para poder obtener del Señor a través de la palabra y de las experiencias diarias. También, bueno, luego en el capítulo 4, dice una palabra, en el capítulo 4, versículo 2, dice el apóstol Juan, y al instante yo estaba en el Espíritu, y he aquí un trono establecido en el cielo, y en el trono uno sentado. Y habla en el versículo 3, habla que en el trono, alrededor del trono, hay un arco iris que representa la fidelidad del Señor. Pero me gusta mucho el versículo 2 porque dice, y al instante yo estaba en el Espíritu. Así que no necesitamos tomar mucho tiempo para volver a nuestro espíritu, sino que si yo no estoy en mi espíritu, puedo invocar al Señor y vuelvo a mi espíritu. Puedo orar y vuelvo a mi espíritu. Esa es una experiencia que se repite aquí en el libro de Apocalipsis y fue algo muy importante para la revelación que recibió Juan, estar en el espíritu, pero no le tomó mucho tiempo, hermanos. Él al instante volvió a su espíritu. Y habla también de los 4 seres vivientes, de nuevo vuelven a estar en Apocalipsis, pero ahora estos tienen 6 alas y tienen, los rostros son como un león, como un becerro, como un hombre y como un águila. Y deja fuera 2 especies, y una especie es la de los seres que se arrastran, porque la especie de los seres que se arrastran representan a Satanás. Y los peces representan a los ángeles caídos que están bajo juicio. Así que ellos no se mencionan en estos versículos cuando habla de los 4 seres vivientes.
Y por último, el capítulo 5 que estuvimos estudiando hoy habla de algo bien impresionante porque habla del león cordero y habla del cordero que está en pie como recién inmolado. Y eso era bien impresionante porque cuando habla aquí que vio un cordero en pie como recién inmolado, corresponde a Cristo acabado de ascender. O sea, Cristo ascendió y Juan lo vio de esa forma, acabado de ascender, él estaba recién inmolado. Y este cordero es para la redención de nosotros. Y el león que menciona aquí es para combatir a Satanás, es para pelear contra Satanás. Así que nosotros tenemos al león cordero que por un lado nos redime y por otro lado pelea contra Satanás. Y también habla aquí de que de que tiene cuernos, tiene ojos, y los ojos que tiene, que son 7, equivalen o pertenecen a los 7 espíritus de Dios que están rondando sobre toda la tierra, los cuales nos escudriñan a nosotros también. Y también habla de copas, y las copas son las oraciones de los santos. Hoy compartíamos esto y le decía yo a mi papá que yo nunca había visto que las copas representan las oraciones y luego estas copas son llenas de incienso. Quiere decir de que a nuestra oración se añade Cristo. Y eso es lo que los ancianos, los 24 ancianos que se mencionan en Apocalipsis, ese es su trabajo. Ellos están orando, ellos oran constantemente. Y ese debe ser nuestro trabajo hasta que el Señor regrese. Y por último, fui muy impresionada con la alabanza que hacen hacia el Señor los 24 ancianos y dice de esta manera, es Apocalipsis 5:11 en adelante al 14, dice, y miré y oí la voz de muchos ángeles alrededor del trono y de los seres vivientes y de los ancianos, y su número era miriadas de miriadas y millares de millares, que decían a gran voz, el cordero que fue inmolado es digno de recibir el poder, las riquezas, la sabiduría, la fortaleza, la honra, la gloria y la bendición. Y a toda criatura que está en el cielo y sobre la tierra y debajo de la tierra y en el mar y a todas las cosas que en ellos hay, oí decir, al que está sentado en el trono y al Cordero, sea la bendición, la honra, la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Los 4 seres vivientes decían amén, y los ancianos se postraron y adoraron. Alabado sea el Señor, que nuestro Cordero, a Él sea la bendición, la honra, la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Amén, hermanos. Yo me siento conmovido y me gusta lo que dice aquí en Mateo 21. No todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Estaba leyendo la concordancia que dice, para entrar en los cielos necesitamos hacer 2 cosas, invocar al Señor y hacer la voluntad del Padre Celestial. Dice que invocar al Señor, hay que invocar al Señor, dice, basta para ser salvos, pero para entrar en el reino del cielo también necesitamos hacer la voluntad del Padre, y es donde yo estoy alejado. Y necesito seguirlo buscando, y es lo que no estoy haciendo. Entonces, pero le pido a mi Dios que me entre, que yo quiero ser su vasito. Todos los días se lo pido. Impacta esto, pues, porque de ahí en Mateo 12:50 nos dice, porque todo aquel que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos,
Ese es mi hermano y hermana. Y yo, hermanos, tengo que hacer la voluntad de Él para que yo pueda ser su hermano de ustedes en Cristo. Y amén, hermano, porque eso me mueve, me conmueve, pues, mi corazón, ¿verdad? Y perdón. Entonces, lo que tengo que hacer es seguirlo buscando y es cosa que fallo, porque muchas veces cuando estoy en alguna lectura, ¿verdad? En que estamos, perdón, no una lectura, sino que estoy invocando al Señor y estoy leyendo la Biblia o estamos en una reunión, siempre tiene que aparecer algo para no terminar de escuchar, pues, prácticamente lo que es la palabra de Dios. Como que algo se está metiendo que no quiere dejar, pues, que, ¿verdad? Que invoque al Señor, no sé. Pero tengo que seguirlo buscando y a Él le pido que me dé la voluntad de Él más que todo, ¿verdad? Amén, hermanos. Bien, hermanos y hermanas, gracias al Señor por esta mañana. Algo que, pues tal vez para terminar, quisiera mencionar que hay muchas verdades en la Biblia y en el ministerio de cosas que el Señor ya ha hecho. Entonces, pues cada vez que entramos en el ministerio, empezamos a ver algunas de estas cosas. Ahora, el ejercicio para nosotros es recordar las cosas que el Señor ha hecho. Porque Satanás siempre viene y nos acusa, a veces nosotros mismos por nuestra carne, estamos inseguros de muchas cosas o confundidos, pero hermanos y hermanas, de verdad, el Señor todo lo ha hecho ya por nosotros. Una de las cosas que me impresionó esta semana de lo que hemos estado disfrutando en algunas reuniones es cómo es que opera la sangre de Cristo. La sangre de Cristo opera, es más bien un elemento vital para la vida cristiana, tal como es el oxígeno para nosotros. La sangre de Cristo es un elemento vital en la vida cristiana. ¿Y qué es lo que hace? Resuelve problemas, resuelve asuntos relacionados con Satanás, con Dios y con nosotros mismos. Pero una de las cosas que más me llamó la atención es cómo usar la sangre de Cristo. La sangre de Cristo tiene el poder de limpiar el pecado, tiene el poder de eliminar la separación que existe entre Dios y nosotros cuando cometemos faltas. Pero ¿cómo es que podemos utilizar la sangre de Cristo? Cuando confesamos nuestros pecados, la confesión de veras hace que Dios nos perdone. Pero luego de confesar los pecados, debemos creer que la sangre de Cristo ha limpiado toda esa mancha. Resuelve problemas como los problemas de la conciencia. Se mancha cuando nosotros cometemos alguna falta. Pero aleluya por esta sangre del Señor. Así que hermanos, como mencionaba al principio, esto es lo que me impresiona de lo que leímos, pero hay muchas cosas que el Señor ya ha hecho por nosotros y en nosotros, las cuales debemos ser ejercitados en creerlas. Él ya nos trasladó de las tinieblas a la luz, ya nos sentó en lugares celestiales con Cristo. Así que, hermanos y hermanas, ejercitémonos en disfrutar al Señor, ejercitémonos en confesar su palabra y aún en confesar nuestros pecados diariamente. Amén, hermanos. No sé si alguien más quisiera compartir, de los que no han compartido. Amén. A mí me gustó mucho, ¿verdad? También que realmente cuál es la voluntad del Señor, ¿verdad? Me gustaba mucho eso de los dos caminos, ¿verdad? Porque dice que es difícil en el camino angosto, decía, ¿verdad? Pero si nosotros disfrutamos al Señor, para nosotros va a ser de gozo. Pero en cambio en el camino ancho, ¿verdad? El camino ancho, nosotros vemos todas las cosas del mundo y
y me llamaba mucho la atención, ¿verdad? Porque realmente, qué fácil, ¿va? Porque uno ve el mundo, estoy en el mundo y todo, ¿verdad? Y en el camino angosto tenemos problemas, tenemos esto, tenemos lo otro, ¿verdad? Pero también, a pesar de todo eso, tenemos algo muy especial, ¿verdad? Que es el Señor en nosotros. Porque yo creo que en esta situación, a nosotros quien nos ayuda solo es Dios, ¿verdad? Hay mucha gente ahora no, no, no ve pues que el Señor es el que está en uno. Y nosotros que hemos pasado esta situación, nosotros, al menos pues yo no lo creía, ¿verdad? Porque pensamos que era una simple gripe y como todo, ¿va? Y les digo yo a mis hijas cómo es que realmente el Señor nos ha guardado hasta el día de hoy, ¿va? Me gustaba primera de Pedro 5:7, echad toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él se preocupa de vosotros. Y esto me gustaba mucho porque le decía a mis hijas cómo es que el Señor se ha preocupado de nosotros, a pesar de que nosotros realmente le fallamos al Señor, ¿verdad? Y realmente hemos visto su mano y el Señor para nosotros ha sido fiel, ¿verdad? Aunque como dicen, de veras es una lucha grande, pero disfrutamos al Señor porque en cada situación nosotros vemos al Señor. Y como les digo, el Señor no nos abandona, el Señor ha tenido cuidado de nosotros, el Señor de veras nos ha pastoreado. Eh, Hasta el momento no les puedo decir, decimos, no tenemos dinero, no tenemos, pero no nos ha hecho falta la comida. Todos los días comemos y sabemos que nosotros aquí somos una gran familia, ¿verdad? Mi hermano no tiene trabajo, mi cuñada trabaja, le pagan muy poquito, a todas les están pagando poquito, pero vemos la mano del Señor. Y si nosotros de veras nos agarramos del Señor, el Señor es maravilloso. Yo no me canso de darle gracias al Señor todos los días porque yo veo su mano. Y como les digo, nunca pensamos que nosotros fuéramos a tener esta enfermedad. Y bendito Dios, le digo a mis hijas, hemos pasado. Ya pasamos, le digo yo. El Señor fue el vencedor en nosotros porque realmente nosotros no ni siquiera nosotros la verdad es que ni nos preocupábamos de eso. Porque le digo, hasta hemos tenido cuidado de lavar fruta, verduras, hasta las bolsas y todo, ¿va? Y menos pensado, como le digo, menos pensado teníamos, ¿va? Pero como les digo, bendito el Señor es fiel con uno y de veras que debemos de echar toda nuestra ansiedad sobre Él. Y como les digo que, como dice el Salmo 23, Jehová es mi pastor y nada me faltará. Yo disfruto mucho el Salmo y disfruto esta palabra de echar toda nuestra ansiedad sobre Él porque solo Dios es el único que nos ha podido guardar y hasta el día de hoy, como les digo, bendito Dios. Como les digo, las que se me pusieron más malas fue la China, la Judith. Yo, mire que le agradezco al Señor porque ustedes saben que yo padezco mucho los bronquios. Eh, como que volví otra vez a eso, ¿va? Porque me ha estado molestando mucho el pecho, pero bendito Dios. Le digo, Señor, gracias porque hasta aquí tú nos has ayudado. Hasta aquí tú eres el que nos has cuidado. Y le digo a mis hijas, vemos la mano de Dios. Y amén, porque no tenemos cómo agradecerle al Señor. Y de veras le digo, Señor, yo no tengo cómo agradecerte ni cómo pagarte. Solo quiero que tú vivas en mí y que yo permanezca en ti. Que nada ni nadie me puede apartar de tus caminos porque yo he visto tu mano. Y sé que tú eres el que nos has cuidado. Y hermanos, gracias al Señor. Gracias por sus oraciones. Y como dijo la China, cuídense mucho,
porque como dice, no a todos les da por igual la enfermedad. Cuiden a los niños, cuiden muchísimo a sus hijos chiquitos, ¿verdad? Gracias a Dios el bebé también, el Señor lo guardó y bendito el Señor. Aquí estamos. Amén. Mi hermana querida. ¿Alguien más que va a compartir? Cerramos por hoy.